Y la semana pasada empezamos una serie que se llama Camino a la Cruz. Y nos hablaba don Ale acerca de el simbolismo de la cruz y el origen de este símbolo, que era un símbolo que no empezó con el cristianismo, pero que a partir de Cristo adquiere todo un sentido diferente. Y él también nos enseñaba un poco cómo habría sido nuestra vida de no haberse dado el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces hoy vamos a continuar con esa serie y vamos inclusive también a añadir un aprendizaje sobre otra cruz, que es la que Dios nos invita a nosotros a tomar para seguirle. De manera que vamos a decir juntos el texto que usualmente decimos para prepararnos para recibir el mensaje. Y decimos: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y nos hace una invitación, un desafío a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. En el texto que encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 24, vemos ahí en la versión Reina Valera actualizada, vemos ahí claramente el desafío que Dios nos hace, y leo para ustedes. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Leo de nuevo. Entonces les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo discípulo y todo seguidor de Cristo está retado a llevar su cruz. Pero llevar nuestra cruz no es necesariamente lo que a menudo hemos asumido o inferido. Muchos de nosotros, tal vez al escuchar este versículo, inmediatamente asociamos el llevar nuestra cruz como llevar una carga pesada, como llevar un camino de dolor, de penurias, de dificultades, como una vida casi martirizada. Y esa no es exactamente la intención o el sentido de este llamado. Llevar nuestra propia cruz es más bien el hecho de morir a nuestra propia carne. Es crucificar en esa cruz nuestra carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras prioridades como seres humanos, falibles, infinitos, y poner en primer lugar a Dios. Ese es el verdadero sentido de tomar la cruz y seguirle. Inclusive el versículo nos dice a nosotros, antes de tomar la cruz, que nos neguemos a nosotros mismos. Que negarnos a nosotros mismos no necesariamente quiere decir que nos neguemos a ser felices, a soñar, a emprender cosas, sino que nos neguemos en esas cosas que precisamente no provienen de Dios. Esas cosas que nos alejan de Él. Esas cosas que no son las que Él desea para nosotros como sus hijos y como sus hijas. Esas son las cosas que Él nos pide a nosotros que crucifiquemos en esa cruz para poder para poder seguirle a Él. Es como que Él nos dijese a nosotros: yo muero en la cruz llevando el pecado y la maldad que ustedes mismos no pueden quitarse, pero a cambio yo los invito y los desafío a que cada día crucifiquen su carne, su maldad, su naturaleza pecaminosa, su naturaleza caída. Sacrifíquenla todos los días de manera consciente, que este sea su culto racional e intencional de cada día. Y Él nos hace ese trueque o ese cambio con nosotros, porque Él lleva la parte más pesada. Me explicaban hace algún tiempo que precisamente cuando en la palabra nos dice Dios: tomen ustedes mi carga que es liviana y yo llevaré la de ustedes que es más pesada, como que esto tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante, y es como cuando
se toman 2 bueyes y usualmente se toma al buey mayor con uno joven, y al mayor se le amarra el yugo de una manera más apretada, porque eso es lo que permite que ese surco salga derecho. Entonces, cuando Él dice que nosotros tomemos su carga, que es liviana, y que Él toma la nuestra, que es pesada, Él se ofrece para ser ese buey mayor, ese buey viejo y experto, para que podamos juntos, de la mano de Él, trazar ese surco que va a ser derecho. ¿No es hermosa esa imagen? Tiene más sentido ahora cuando oímos decir que Él se ofrece a llevar nuestras cargas. En Lucas 9, 24 al 25, Él sigue expandiendo esta idea. Y Él nos dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice por ahí un proverbio afrocubano que nosotros somos como tazas y que por lo tanto necesitamos vaciarnos de lo viejo para llenarnos de lo nuevo. Es como si ustedes tuviesen un vaso y estuviesen bebiendo algo y yo les dijera: tengo algo mejor que quiero que prueben. Probablemente tendrían o que tomarse rápidamente lo que tienen ahí, pero tendrían que vaciar ese vaso para recibir lo nuevo. A veces necesitamos perder para ganar. Necesitamos renunciar a nuestros planes, a nuestras ideas, para poder suscribirnos a los planes y las ideas de Dios, que siempre son mejores, que siempre son extraordinariamente superiores a las nuestras. Porque podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero si intentamos y nos disponemos a hacer las cosas a la manera de Dios, nos sorprenderemos. Porque lo que Dios hace, lo hace perfecto y lo hace siempre superior a cualquier cosa que nosotros pudiésemos emprender por nuestro propio esfuerzo. Nosotros necesitamos entonces entender que no podemos ganarnos el cielo por nuestro propio esfuerzo. Esta semana leíamos en las Casas Paz una historia acerca de un niño que veía a los ángeles cantar en el cielo y tenía curiosidad de poder ir allá a ver cómo sería el cielo. Y el niño en este cuento empezaba a hacer todo tipo de escaleras o de torres para llegar hasta allá. Hacía escaleras o torres de madera, de metal, de diferentes materiales, pero siempre se venía abajo y no lograba su objetivo. Hasta que, prestando atención al canto de los ángeles, se dio cuenta que decían en él que la única forma de llegar hasta allá era desearlo de todo corazón. Y eso es precisamente la única manera de llegar allá, porque Dios nos abre las puertas, nos abrió las puertas al entregarse en esa cruz, pero nos pide a nosotros que le entreguemos nuestro corazón. Juan 1:12 dice que a todo el que cree, a todos los que le creyeron y le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que los 2 requisitos son creerle, pero no es solamente creer que Él existe, sino obedecerle y recibirle, abrir nuestro corazón, hacer de nuestro corazón su casa. No tenerlo solamente como un invitado o como un visitante, sino como el dueño absoluto de nuestro corazón. Y eso es lo que hace que nosotros pasemos de ser criaturas a ser hijos de Dios. ¿Cuántos aquí celebran ser hijos de Dios por haber tomado esa decisión? Y si no la han tomado, hoy es el día de tomar la decisión más importante de sus vidas. Es la decisión que puede cambiar su destino y el de su descendencia para siempre. Pero hay decisiones importantes que tomar y la primera de ellas es entregar nuestro corazón al que lo entregó todo por nosotros en la cruz. Lucas 14, 26 al 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer,
hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no tome su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Está fuerte eso, ¿no? Porque cuando escuchamos el versículo y le prestamos atención, esa palabra aborrecer nos hace pensar de repente, ¿cómo es que nuestro Dios de amor nos pide aborrecer a la gente que más queremos? Bueno, es quizás porque no es para ser tomado de manera literal, sino que cuando Él nos pide a nosotros y usa el término aborrecer, lo que nos pide es exclusividad total a ese primer lugar, solamente para Él. Sabemos que Jesús resumía la ley con 2 mandamientos. Nos decía que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y nuestra fuerza, y que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero solo a Él sobre todas las cosas, y a nadie más que a Él. Entonces es en ese sentido que nos pide a nosotros que dejemos todo atrás y lo pongamos a Él en el primer lugar. Él nos pide una exclusividad, una dedicación total. ¿Cuántos de ustedes se sentirían cómodos en una relación donde una persona les dijera: yo quiero que seas mi pareja, pero lo que pasa es que yo solo tengo disponibles lunes, miércoles y viernes? ¿Te parece si solo somos pareja en esos 3 días? Y los otros días, pues, por la libre, ¿no? Como que cada uno se la juega como pueda. Nos gustaría ese trato, como una relación de medio tiempo, como un trabajo, un part-time, así como un trabajo de call center, ¿no? Es que a veces queremos tener una relación con Dios así, como una relación de medio tiempo, de fines de semana, de domingos por la mañana, de el día antes de los exámenes, de ocasiones especiales, de Navidad, Semana Santa. Bueno, Semana Santa, es que a veces la gente se va a la playa, no sé, como que queremos ponerle un horario a la relación. Y por lo que vemos aquí, Él dice: no, todo, hasta sus propias vidas, todo pase a un segundo lugar, porque yo ocupo el primer lugar. Es que a veces queremos tener a Dios sentado en el trono de nuestro corazón, con media nalga de Dios sentada allí sobre el trono, y el espacio compartido con algo más o alguien más. ¿Cuándo se ha visto un rey o un presidente o una autoridad que comparta el estrado con alguien más y que esté como arrimado, sentado como Horacio ahí en el trono? Pero a veces hacemos eso con Dios. Queremos tenerlo ahí como arrimado, como un plan B al que recurrimos, como un 911 cuando lo ocupamos, pero otras veces le decimos: no, tómate un café, descansa. Pero eso no es lo que Él nos propone a nosotros. Y Él nos dice claramente en su palabra que Él no comparte su gloria con nadie. O Él es nuestro Dios y lo es todo, o mejor, apaguemos y vámonos. Porque no hay manera de ser medio discípulos o medio seguidores de Él. Un poco como he visto algunas camisetas de fútbol donde hay la mitad de una camiseta hacia un equipo y la mitad hacia otra. Con Dios eso no funciona. O nos ponemos del todo la camiseta, o mejor no digamos ser sus seguidores. Y eso precisamente es lo que nos lleva al punto en el que quiero centrar nuestra reflexión de hoy. Y es: ¿qué es lo que retrasa las promesas de Dios de camino a esa cruz? Dice 2 de Corintios capítulo 6, a partir del versículo 14, dice lo siguiente: no se unan en un yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este mandato de Dios que encontramos en este pasaje del Nuevo Testamento tiene su origen en unas leyes dadas por Dios a sus hijos en el Antiguo Testamento. La primera de ellas la encontramos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde dice:
no ararás con buey y con asno. Imagínense ustedes un arado donde está un buey que tiene una cierta estatura y fuerza, tratando de arar con un asno que tiene otra estatura y otra fuerza. ¿Cómo creen que saldría ese surco? Probablemente salga como un zigzag, porque son dos animales de dos especies tan diferentes, de temperamentos tan distintos, de fuerzas tan diferentes, que es imposible realmente hacer una buena labor con dos personas que jalan la carreta, o con dos animales en este caso, que jalan la carreta de manera diferente. Otro versículo que complementa esta misma idea lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 19. Donde dice: guardarán mis estatutos. No harás copular dos animales de especies diferentes. No sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas. Tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. Que tenemos cuando Él nos habla de no unirnos en un yugo desigual, que a menudo lo asociamos solamente con el matrimonio de una persona creyente con otra que no lo es, pero aquí va más allá de solamente una idea de una pareja, y nos habla de todos nosotros, indistintamente de nuestro estado civil. Él nos dice que no puede haber compañerismo entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el desorden, que esas dos cosas no son compatibles. Imagínense ustedes que definitivamente a nosotros no nos gustaría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Si yo tomo este poco de aceite y lo vierto dentro de este jarrón con agua, miren lo que sucede. ¿Cuántos de ustedes en este día de tanto calor quisieran un trago de esta agua? ¿No se les hace agua a la boca de ver esto? ¿Cuántos de ustedes quieren tomar un poco de esta agua? Me imagino que nadie, porque de inmediato se separan el agua y el aceite, porque son incompatibles una con la otra. Son de características completamente distintas. Y lo interesante es que al tratar de mezclarlas, se compromete la esencia de las dos. Y llega un momento donde entonces ya esa agua no es buena para beber, y probablemente ese aceite no sea el mejor para cocinar. ¿Cierto? Pero ¿cuántos de nosotros estamos mezclando el agua y el aceite en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de mezclar cosas que delante de Dios no son compatibles? A eso se refiere cuando habla de no unirnos en un yugo desigual. Él nos pide a nosotros y nos reta a que seamos fieles sobre poco para que nos pueda poner sobre mucho. Si yo no soy fiel con lo que hoy tengo, ¿cómo puede Dios confiarme más si ni siquiera cumplo con lo que hoy tengo? Muchos de nosotros queremos hacer lo que nos da la gana y aún así llevar bendición en nuestra vida. Pero así no funciona delante de Dios. Imagínense que es como que tratásemos de mezclar cosas que no van una con la otra. ¿Qué nombre le damos nosotros, por ejemplo, a una persona que, siendo líder o siendo un referente, siendo una persona de influencia y debiendo vivir en justicia, actúa de manera injusta? Una persona que es llamada a vivir de manera justa, pero actúa con injusticia, probablemente la describiríamos como una persona incongruente,
como una persona deshonesta, como una persona corrupta y hasta hipócrita. ¿Qué nombre le daríamos a un lugar que estuviese medianamente iluminado? Como con la luz así, a media luz, un lugar medio oscuro o medio iluminado. Probablemente lo llamaríamos un lugar tenebroso o un lugar sombrío, misterioso y poco seguro para transitar. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa penumbra constante? Porque precisamente tratamos de mezclar la luz y la oscuridad en nuestra vida. Quiero usar otro ejemplo para ilustrar este mismo punto. ¿Qué les parece esta imagen? Una novia perfectamente ataviada, perfectamente arreglada, maquillada, peinada, que observó hasta el último detalle y se va a casar con esto. Luego vamos a orar por su corazón y todo esto está planeado, tranquilos. Alguien que parece que le avisaron hace 5 minutos que se casaba y pidió una chaqueta prestada y apenas le alcanzó a ponerse un calcetín, pero no encontró el otro, un saco y un pantalón que no van juntos. ¿Qué vemos aquí? Probablemente esta no sería la imagen que quisiéramos conservar para la posteridad. Esta no sería la imagen que quisiéramos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y que quisiéramos mostrar a nuestros amigos. Pero esta es la imagen del yugo desigual. Es como una novia perfectamente ataviada y preparada que se junta con lo primero que pasó por el frente. Con todo respeto. Pero muchos de nosotros vivimos así. Muchas gracias. Muchos de nosotros queremos vivir de esa manera, mezclando el agua con el aceite. Y Dios nos dice claramente que esto no tiene sentido. El versículo 15 continúa agregando: ¿qué armonía hay entre Cristo y Belial? Belial es el nombre que se le da al príncipe de las tinieblas o a Satanás. ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como dijo Dios. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es como que por un momento quiero que ustedes se imaginen que el corazón de ustedes es como este escenario, que cada uno de nosotros tiene un altar que se parece a este que tenemos acá al frente. Y si nosotros pudiésemos hacer una especie de radiografía espiritual, yo quiero que ustedes me digan qué veríamos en el altar del corazón de cada uno de ustedes. ¿Que habrá más de un Dios sobre el altar de su corazón? ¿Habrá un Dios arrimado con algo más por si acaso? ¿O será el altar del corazón de ustedes un espacio exclusivamente dedicado al único Dios viviente? ¿Cuántos de ustedes han tenido que compartir, por ejemplo, una habitación con una persona que es desordenada? Es complicado, ¿no? Porque tenemos como que principios o ideas muy diferentes acerca de lo que es el orden, de lo que es vivir adecuadamente, y tal vez tenemos valores y tenemos prioridades distintas.
¿A cuántos les ha tocado compartir un cubículo o una oficina con alguien que también es desordenado o desordenada? También es complicado. Algunos de ustedes viven con alguien que es muy desordenado, pero no vamos a pedir que levanten la mano. Es complicado, ¿no? Porque es como tratar de tener dos formas de gobierno bajo un mismo techo. Dos formas de pensar acerca del orden de maneras completamente distintas. Es como que nosotros decidiéramos solo iluminar la mitad del auditorio y dejar la otra mitad en oscuridad. Y si diéramos la instrucción de que solo la parte iluminada fuese limpiada de manera minuciosa, pero a la parte oscura la dejáramos llenarse de polvo y de basura y de chicles y esas cosas que yo sé que ustedes nunca traen al auditorio, pero digamos imaginariamente, ¿verdad? Botellas de agua y esas cosas. ¿Qué pasaría si ustedes de repente dejáramos que eso fuera así por varios meses o el resto de este año? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo se sentirían? Probablemente nos desagradaría venir a este lugar tan hermoso, pero medianamente mantenido en orden. Pero muchos de nosotros vivimos de esa manera. Queremos hacer las cosas a medias y aún así encontrar un buen resultado. Pero eso no es lo que Dios nos pide hacer en su palabra. Por eso es que Él dice que qué compañerismo o qué afinidad pueden haber entre la luz y la oscuridad. Y cómo es que siendo nosotros el templo de nuestro Dios, vamos a tener en ese templo a más de un Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran que nuestro Dios se pasee en medio de nosotros hoy? Como lo hacía en los tiempos bíblicos, cuando se paseaba en medio de las multitudes. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Él venga hoy y se pasee en medio de su corazón? Y que Él haga de ese corazón su hogar. Si yo les dijera a ustedes que Dios va a venir a visitarles hoy a su casa, ¿cómo se prepararían? ¿Cómo limpiarían esa casa? ¿Qué cosas agregarían y qué cosas quitarían en preparación para recibir a Jesús de manera física y tangible en sus casas? Probablemente harían toda una revolución para que ese lugar estuviera impecable. Pues déjenme decirles que Jesús está aquí hoy y que Él está tocando a la puerta de su casa, de su corazón. Y usted tiene que estar preparado o preparada para recibirle. Que no sea como cuando nos llegan visitas de imprevisto y empezamos a meter cosas debajo de la cama y empezar a hacer como un arreglo ahí, como dice, limpiar por donde pasa la suegra. No puede ser así, porque nuestro Dios todo lo ve y todo lo sabe. Y así como probablemente nosotros no improvisaríamos esperando al más importante de todos los visitantes, ¿por qué vamos a hacer eso en nuestro corazón? Él dice acá que Él va a ser, dice, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos quieren que Él sea su Dios? ¿Cuántos deseamos que Él sea el Dios de nuestra iglesia, de nuestro país y de este mundo? Entonces tenemos que preparar ese espacio. Y a eso se refiere cuando dice que tomemos nuestra cruz. Dice en Proverbios 11:3, su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Y agrega en Proverbios 10:9 la misma idea: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La palabra que se repite en estos dos versículos es integridad.
la falta de integridad es precisamente lo que retrasa las promesas de Dios. Si vemos la definición de integridad, hay 3 definiciones interesantes de considerar. Una primera es que la integridad se define como algo que es completo, indiviso, o sea que no se divide, intacto. La segunda definición es que algo integrado, algo íntegro es algo unificado, no deteriorado, que está integrado y firme. Y la tercera es que integridad es algo que es consistente y sin corrupción. Eso es a lo que nos llama Dios, a cada uno de nosotros, a vivir y tener como un estándar o un principio de santidad y pureza delante de Él. Esa es la clave para no ser nosotros un estorbo para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y cuando hablábamos del yugo desigual, quiero hacer la aclaración de que no quiere decir que no podamos tener relación con personas que no sean creyentes, porque a Jesús se le llamaba amigo de pecadores. Pero una cosa es ser amigos y otra cosa es adoptar su estilo de vida como el nuestro. Porque como veíamos con el ejemplo del agua y el aceite, cuando los mezclamos, ambos pierden su integridad. El versículo 17 dice: por lo cual salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen lo impuro y yo los recibiré. Acá Dios nos aclara que Él nos está diciendo: yo quiero el primer lugar. Yo quiero comprometerme con ustedes, pero que ustedes se comprometan conmigo también. Es que este matrimonio entre Dios y nosotros no es como lo que hoy llamamos juntarse, ser marinovios, amigos con derechos. No es un concubinato libre y escandaloso. Es una unión pública, comprometida y absoluta. Porque Él no nos pide ser nuestra pareja de a ratos. Él lo quiere todo, porque Él lo da todo por nosotros en esa cruz. Por eso es que es importante que, siguiendo acá en el pasaje, y lo vemos en el versículo 18, dice: y yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos quieren que Dios sea su padre? Que Él sea ese padre bueno, que llene los espacios que nuestros padres humanamente no han podido llenar del todo, porque no existen padres ni madres perfectas. ¿Cuántos quieren a ese papá bueno, entronado y guiando nuestro caminar? Pero Él nos pide a nosotros que nos conduzcamos entonces como sus hijos e hijas. Cristo caminó en integridad hasta llegar a la cruz. Y eso fue lo que hizo que tuviésemos hoy la posibilidad de ser adoptados como sus hijos. Él fue el camino y ese puente. Pero cada uno de nosotros tiene el desafío de responder tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole. Y termina esta reflexión en el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios y dice: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esas promesas están sobre la mesa y son para nosotros, pero es nuestra decisión el retrasarlas o recibirlas. Cerremos nuestros ojos. Santo Espíritu, te invitamos
a moverte en medio de nosotros. Te invitamos a que traigas de tu fuego purificador y que te derrames en este lugar, en este momento. Queremos presentarte nuestros corazones y pedirte, Señor, que tú los limpies para que los alinees con tu corazón. Queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón. Te pedimos, Señor, que nos limpies en nuestros cuerpos, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Que perfecciones nuestra santidad, el estar cada día más apartados para ti. Señor, tu palabra dice en Jeremías 15:19: si tú te vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí, y separarás lo precioso, si separaras lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Tú nos dices, Señor, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y por eso estamos aquí, para pedirte, Señor, que nos saques de todo yugo desigual en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestra economía, en nuestros negocios, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, en todo lo que emprendamos, en nuestros noviazgos, en cómo utilizamos nuestro cuerpo, en nuestras mentes y lo que alimentamos o ponemos en ellas, en nuestro corazón, Señor. Creemos, Señor, que tu sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiar y enderezar y sanar lo torcido en nosotros. Pero, Señor, queremos ser francos y transparentes delante de ti y pedirte, Señor, que en tu favor y misericordia nos limpies una vez más. Queremos comprometernos en esta mañana a tomar nuestra cruz y caminar contigo y morir a nosotros cada día más. Te rogamos que lleves nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia y que nos hagas cada vez más como tú. Queremos ser fieles discípulos tuyos, Señor, no solo de palabra, sino de acción, Señor. Queremos presentarte nuestras vidas y las de nuestra familia y las de nuestra descendencia hoy. Y te decimos una vez más, Santo Espíritu, ven aquí.